Bajo el manto plateado de la aurora boreal, donde el tiempo parece detenerse entre suspiros de viento y crujidos de hielo ancestral, el oso polar traza su destino. Es un gigante de silencios, un arquitecto de supervivencia cuyas huellas se hunden en la nieve como marcas de un mundo que se resiste a desaparecer. Su cuerpo, una obra maestra evolutiva tallada por milenios de frío, es a la vez un milagro biológico y un testigo de la fragilidad. Con sus más de 700 kilogramos, el peso de un pequeño automóvil, este carnívoro no solo domina la cadena trófica del Ártico, sino que encarna la paradoja de la vida en el Antropoceno. Su perfección adaptativa lo ha convertido en rehén de un planeta que se recalienta. Su historia es un espejo que refleja nuestras contradicciones, nuestra capacidad para maravillarnos ante la naturaleza mientras la empujamos al abismo. Hace 400.000 años, cuando los glaciares del Pleistoceno avanzaban como garras sobre los continentes, un grupo de osos pardos comenzó a escribir un capítulo extraordinario en el libro de la evolución. Lentamente, sus genes mutaron, el pelaje oscuro se volvió translúcido, no por un capricho estético, sino porque cada pelo hueco actúa como un prisma que refracta la luz, camuflándolos en la blancura infinita. Sus patas, que en los osos de bosque eran herramientas para excavar raíces, se transformaron en paletas anchas, capaces de distribuir su peso colosal sobre hielo tan delgado como el cristal de una ventana. Incluso su sangre cambió, desarrollaron una red de vasos llamada rete mirabile, que actúa como un intercambiador de calor, evitando que el frío penetre en sus órganos vitales mientras nadan en aguas bajo cero. Así nació el Ursus maritimus, el oso del mar, un nombre que es un poema y una sentencia, pues su vida depende de un océano que ahora se desvanece. Pero la verdadera genialidad del oso polar yace en su metabolismo, una máquina de quemar grasa que desafía las leyes de la biología. Un macho adulto necesita ingerir 12.000 calorías diarias, equivalente a 6 pizzas medianas, y lo logra devorando focas anilladas, criaturas cuyo cuerpo es un depósito de grasa que supera el 50% de su peso. El hígado del oso, un órgano del tamaño de un balón de fútbol, procesa cantidades masivas de vitamina A, tóxica para cualquier otro mamífero, sin sufrir daño alguno. Esta hazaña, descubierta en 2014 por genetistas de la Universidad de Copenhague, se debe a una mutación en el gen CYP3A4 que desintoxica su organismo. Sin embargo, esta adaptación, que le permitió conquistar el Ártico, no lo protege de los bifenilos policlorados PCB que hoy envenenan su sangre. El ritual de la caza, un ballet de paciencia y precisión, es el eje de su existencia. En primavera, cuando el hielo es estable, un oso puede pasar horas inmóvil junto a un respiradero, aguardando a que una foca asome la cabeza para tomar aire. En ese instante, sus músculos, que almacenan suficiente glucógeno para un sprint explosivo, se activan, salta, atraviesa el hielo con sus garras de 5 centímetros y arrastra a su presa con la fuerza de un motor de 2 caballos. Pero este espectáculo de la naturaleza tiene cada vez menos escenarios. En la bahía de Hudson, donde el hielo solía formarse en noviembre, ahora tarda hasta diciembre en solidificarse. Para los osos de esta región, famosos por ser los más meridionales, ese mes adicional de espera equivale a perder el 30% de su masa corporal. Las hembras, en particular, pagan un precio atroz, sin suficiente grasa, no pueden producir la leche densa y amarillenta, 35% de lípidos, que mantiene vivos a sus osednos durante los primeros meses en la guarida. Es en esos refugios de nieve, cavados con meticulosidad de arquitecto en las laderas de los ventisqueros, donde se juega el futuro de la especie. Una hembra preñada excava un túnel de hasta 3 metros de profundidad, creando una cámara donde la temperatura se mantiene en 10 grados Celsius bajo cero, 20 grados más cálida que el exterior. Allí, da a luz a crías que pesan menos que una botella de agua, unos 600 gramos, y que dependen de su calor y su leche para no convertirse en estatuas de hielo. Pero el cambio climático ha convertido este proceso en una ruleta rusa. En Svalbard, archipiélago noruego donde el Ártico muestra su rostro más crudo, las lluvias invernales, un fenómeno casi desconocido hace 50 años, derriten los tecos de las guaridas, exponiendo a las crías a hipotermia. Un estudio del Instituto Polar Noruego reveló que el 40% de las madres en esta región abandonan prematuramente sus refugios, condenando a sus descendientes a una muerte segura. Mientras tanto, en las aguas abiertas del verano, los osos nadan. Lo hacen durante días, impulsados por patas traseras que funcionan como remos y un corazón que bombea sangre caliente a través de una capa de grasa de 11 centímetros. En 2008, una hembra equipada con un collar satelital en el mar de Beaufort nadó 687 kilómetros sin descanso durante 9 días, un récord que la ciencia registró con asombro y tristeza. Sobrevivió, pero perdió a su cría y el 22% de su peso.
Historias como esta se repiten cada vez más. El hielo estable, aquel que les permitía descansar y cazar, se fragmenta en témpanos errantes que los obligan a nadar hasta el agotamiento. El Ártico, sin embargo, no es solo hielo y osos. Es un ecosistema tejido con hilos invisibles donde cada especie juega un papel. Las focas anilladas, principal presa del oso, regulan las poblaciones de bacalao ártico que a su vez controlan el plancton. Cuando los osos polares cazan, no solo se alimentan, eliminan a los individuos más débiles, previniendo epidemias entre las focas. Sus excrementos, ricos en nitrógeno y fósforo, fertilizan la tundra, permitiendo el crecimiento de líquenes que alimentan a caribúes y leminges. Incluso en la muerte, su cuerpo abonado por los microbios del permafrost se convierte en nutriente para nuevas formas de vida. Este ciclo, perfeccionado durante milenios, se desgarra. Con menos osos, las focas se multiplican, devorando peces que ya escasean por la sobrepesca industrial. El equilibrio se rompe y con él, la sinfonía del Ártico. La contaminación, ese enemigo silencioso que viaja en las corrientes oceánicas y los vientos, ha llegado incluso aquí. En Groenlandia, los cuerpos de los osos polares albergan niveles de mercurio 10 veces superiores a los de sus presas, un legado envenenado de las centrales térmicas y la minería a miles de kilómetros de distancia. Los PCB, químicos usados en transformadores y plásticos hasta los años 80, se acumulan en su grasa, debilitando su sistema inmunológico y reduciendo su fertilidad. Y luego están los microplásticos, partículas que ingieren sin saberlo al beber agua o comer focas contaminadas. Un estudio de 2023 publicado en Science Advances encontró microplásticos en el 80% de los osos analizados en el mar de Barents, fragmentos de neumáticos, fibras textiles, trozos de redes, un recordatorio de que ningún rincón del planeta escapa a la huella humana. Frente a este panorama, surgen historias de resistencia tejidas entre el conocimiento ancestral y la tecnología moderna. En Churchill, un pueblo canadiense donde los osos polares son tan comunes como los perros callejeros en otras ciudades, los habitantes han aprendido a coexistir. Usan drones para rastrear sus movimientos, instalan cercas eléctricas alrededor de los basureros y han creado un área de espera donde los osos que merodean son trasladados hasta que el hielo se forma. El turismo, aunque controvertido, se ha convertido en un aliado. Los visitantes pagan miles de dólares para verlos desde vehículos blindados, y ese dinero financia clínicas veterinarias y programas de monitoreo. Pero incluso esta convivencia tiene grietas. En 2019, un oso desnutrido entró a una casa buscando comida y fue sacrificado, un episodio que dividió a la comunidad entre quienes piden más protección y quienes exigen mayor control. En el otro extremo del Ártico, en las costas de Siberia, los pastores nenets cuentan historias viejas como el hielo. Para ellos, el oso polar no es un animal, sino un espíritu sabio que camina entre dos mundos. En sus rituales, ofrecen tabaco y palabras de respeto antes de cazarlo, creyendo que su alma renacerá si se le trata con dignidad. Pero incluso estas tradiciones se resquebrajan. El calentamiento ha alterado las rutas de migración de los renos, obligando a los nenets a adentrarse en territorios de osos hambrientos. El conflicto es inevitable y a menudo mortal. La ciencia, mientras tanto, busca soluciones en la frontera entre lo real y lo utópico. En Noruega, el proyecto Frozen Ark almacena ADN de osos polares en cámaras criogénicas, un arca de Noé genética para un futuro incierto. En Alaska, biólogos implantan sensores subcutáneos que miden la temperatura corporal y los niveles de grasa, transmitiendo datos en tiempo real vía satélite. Y en laboratorios de Singapur y California, equipos de ingenieros proponen rociar el Ártico con partículas reflectantes para enfriarlo artificialmente, una idea tan ambiciosa como peligrosa. Pero quizás la mayor esperanza yace en la voz de los jóvenes activistas indígenas como la Inuk canadiense Siila Wat-Cloutier, quien lleva décadas denunciando en foros internacionales cómo el calentamiento destruye no solo el hábitat del oso polar, sino la cultura de su pueblo. El Ártico no es un laboratorio, ni una reserva de recursos, dijo en la COP26. Es nuestro hogar, y su agonía es la nuestra. Desde el documental Planeta Tierra, que muestra a una madre famélica arrastrándose sobre hielo derretido, hasta la campaña de Coca-Cola que lo transformó en un símbolo navideño, su imagen oscila entre la denuncia y la mercantilización. Knut, el osedno criado en el zoológico de Berlín que se volvió viral en 2007, es un ejemplo perfecto. Mientras millones lloraban su muerte en redes sociales, pocos vinculaban su historia con la destrucción de su hábitat. Esta ambigüedad refleja nuestra relación esquizofrénica con la naturaleza, adoramos su belleza en pantallas gigantes pero ignoramos el costo de preservarla. El oso polar, reducido a un ícono en camisetas y tazas, corre el riesgo de convertirse en una abstracción, un personaje de ficción desconectado de la crisis real.
Incluso en el arte contemporáneo, donde debería ser un grito de alerta, su figura a menudo se diluye en instalaciones minimalistas o esculturas de acero pulido que priorizan la estética sobre el mensaje. Sin embargo, hay excepciones luminosas. La artista inuit Elisapi Isulutak, en sus grabados tradicionales, retrata al Nanook no como una víctima, sino como un guerrero que desafía al tiempo. Sus obras, cargadas de líneas rojas que simbolizan la sangre y el fuego, son un puente entre el pasado ancestral y el presente urgente. En la literatura, autores como Margaret Atwood han usado al oso polar como metáfora de la resistencia climática. En su poema El oso polar en el zoológico describe su mirada como un espejo que devuelve nuestro propio vacío. Esta idea resuena en novelas distópicas como Madadam, donde el oso polar extinto se convierte en un fantasma que persigue a la humanidad. Pero quizás la representación más conmovedora está en la oralidad indígena. Los ancianos inuit cuentan que, cuando un oso polar muere, su espíritu se convierte en aurora boreal, danzando en el cielo para recordar a los vivos la fragilidad del equilibrio. Este equilibrio, hoy más que nunca, pende de un hilo. En 2023, un estudio de la Universidad de Washington reveló que el Ártico podría perder todo su hielo marino en verano para 2035, décadas antes de lo previsto. Para los osos polares, esto no es una proyección abstracta, sino una sentencia concreta: sin hielo, no hay focas, sin focas, no hay supervivencia. Ya se observan comportamientos desesperados como el canibalismo entre machos o el consumo de huevos de aves marinas, un alimento insuficiente para su masa corporal. En Groenlandia, los biólogos documentaron osos cavando en vertederos humanos, un acto de supervivencia que los expone a toxinas y conflictos mortales. Frente a este panorama, la conservación requiere más que tecnología o tratados, exige un cambio de narrativa. Debemos dejar de ver al Ártico como una frontera por conquistar y empezar a entenderlo como un sistema vital interconectado con nuestras propias vidas. Cada tonelada de CO2 emitida en Sao Paulo o Shanghái acelera el deshielo en Svalbard, cada plástico arrojado al mar en Indonesia termina en el estómago de un oso polar en Alaska. Esta interdependencia, ignorada durante siglos, es la clave para redefinir nuestro rol en el planeta. Los pueblos indígenas, guardianes milenarios del Ártico, ofrecen lecciones valiosas. En Nunavut, Canadá, los cazadores inuit han desarrollado un sistema de cuotas basado en la observación de los ciclos naturales. Si los osos parecen débiles o escasos, reducen voluntariamente sus capturas. En Siberia, los nenets realizan rituales de agradecimiento antes de cazar, un recordatorio de que la vida se sustenta en el respeto, no en la explotación. Estas prácticas combinadas con ciencia moderna podrían modelar un enfoque de conservación holístico. El futuro del oso polar, en última instancia, no se decide en laboratorios o cumbres climáticas, sino en las elecciones cotidianas de miles de millones de personas. Reducir el consumo de carne, optar por energías renovables, exigir políticas ambientales audaces, actos aparentemente pequeños que, multiplicados, pueden inclinar la balanza. Como escribió el filósofo Bruno Latour, no hay espectadores en la lucha climática, todos somos actores, cómplices o salvadores. Mientras tanto, en la inmensidad blanca, el oso polar sigue su camino. Sus huellas, efímeras como el hielo sobre el que se imprimen, son un mensaje en código Morse para quienes saben escuchar. En su supervivencia leite el futuro de la biodiversidad, y en nuestro actuar, la posibilidad de redimirnos como especie. Cuando el último oso polar desaparezca, si permitimos que eso ocurra, no solo perderemos un depredador icónico, sino un espejo que refleja lo mejor y lo peor de la humanidad. Su legado, grabado en el viento ártico, será un recordatorio de que, en la batalla entre la codicia y la vida, nuestra elección definirá el rostro de la Tierra.